Buenos días a todos. También agradezco en especial al doctor Corbalán la invitación y sobre todo el tema, porque el tema tiene hoy su circunstancia. Volvemos a discutir otra vez la pertinencia y los límites, sobre todo el control de constitucionalidad. Es una discusión política, institucional y jurídica. El doctor Corbalán ha señalado la dificultad o el problema que se mantiene como problema, una verdadera aporía, desde la perspectiva jurídica. Hay distintas fuentes que entran en colisión en algún punto. Me parece que es un tema central, sobre todo referido al control de constitucionalidad y tal vez un poco más acotado el ámbito del debate, el control de convencionalidad. Creo que en nuestro país hoy está en el tapete, es una cuestión central, política, institucional y jurídica, el control de constitucionalidad. Creo que convendría hacer una explicitación desde dónde parto, porque aquí están conectadas las cuestiones referidas a la soberanía popular por un lado y por otro lado a los controles. Entonces voy a explicitar mis puntos de partida. Y es que cuando hablamos de soberanía popular y nos referimos al sistema de gobierno de nuestro país, la norma de la que considero debemos partir es el artículo 1 de la Constitución. Allí está establecida la forma de gobierno y la forma de Estado. La forma de Estado federal no tiene en este momento o en el debate que vamos a dar, una trascendencia primigenia. Me parece que con el tema de la soberanía popular vamos a la forma de gobierno. Nuestra Constitución dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según lo establece la presente Constitución. Es decir, no es cualquier forma republicana y representativa, sino la que emerge de los artículos restantes de la Constitución Nacional. Y claro, la soberanía popular remite directamente al sistema de democracia que tenemos. En el artículo 1 se habla de forma representativa, una democracia representativa. Curiosamente, la palabra democracia ingresó a nuestra Constitución recién en 1957 en la señalización de que los sindicatos deben tener una organización libre y democrática, y la paradoja es que esta convención constituyente fue convocada por un gobierno de facto. Bueno, hoy se ha legitimado por la reforma del 94 el artículo 14 bis de la Constitución y tenemos entonces un sistema democrático que es una república democrática. Debiéramos, me parece al principio o al comienzo, señalar las distintas acepciones que en el debate contemporáneo, no solamente en nuestro país, se le da al concepto democracia. Hay democracias populares, las que tuvieron su auge, algunas quedan todavía, antes de la caída del muro de Berlín, típicamente caracterizadas como democracias de partido único. La democracia o la elección se da hacia adentro del partido, pero no todos los habitantes o ciudadanos de esa comunidad pueden ser afiliados al partido y votar, o sea que es una democracia restringida. Nadie abjura de la palabra democracia. Los segundos modelos son las democracias populistas, plebiscitarias, donde el sostén está en las mayorías. Quien obtiene la mayoría electoral está en condiciones de imponer su agenda y es esto lo que llaman los politólogos juego de suma cero, porque quien gana las elecciones toma todo. La dificultad que tiene esta concepción, muy en boga últimamente, es cuando se pierde la mayoría estando en el poder. ¿Qué pasa entonces si se pierde la legitimidad? Considero que no, porque la legitimidad está dada por la elección de origen, pero bien, aquí aparece la debilidad de esta concepción. Bueno, ninguna de estas dos concepciones es la de la Constitución Nacional. Ciertamente la podríamos cambiar con una reforma, pero la que nosotros tenemos es la República Democrática.
Y la República Democrática implica democracia más división de poderes, y en la concepción del Estado moderno la división es más que división, porque cada poder tiene atribuciones de los otros, controles mutuos. Por eso, a mi modo de ver, no hay contradicción alguna entre soberanía popular y controles. Hay tensiones, sin duda. Hay complejidades. Hay rispideces según el momento en que se aplique y, creo, diferentes si se trata del control de constitucionalidad o del control de convencionalidad. Por supuesto, partiendo de este concepto de democracia, diríamos hay que armonizar la forma democrática, la legitimidad para establecer políticas públicas de los organismos emergentes de la voluntad popular, de nuestras decisiones como ciudadanos, como cuerpo electoral, son nuestros representantes, por un lado, y por otro lado, otras legitimidades también democráticas, porque lo cierto, como decía Gialdino, que los tribunales y la Corte en nuestro país tiene una legitimidad democrática de segundo y tercer grado. Él escribía antes de la reforma del 94, así que hay que ajustar un poquito esto, pero lo cierto es que intervienen en estas elecciones también, de algún modo y en distinto grado, también actores políticos emergentes de la voluntad popular. No todo es directamente voluntad popular expresada en elecciones periódicas, aunque por supuesto es el corazón de la democracia, ¿no? Nos hemos expresado recientemente, nos vamos a volver a expresar, cada 2 años tenemos elecciones en nuestro país. ¿Qué es el control de constitucionalidad? Lo sabemos todos. Se parece en este punto al control de convencionalidad, que es un juicio de comprobación. Comprueba la compatibilidad, en el caso del de constitucionalidad, del ordenamiento inferior a la Constitución con la Constitución. Hoy tendríamos que agregar en el orden interno también con los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y, según sea la cuestión federal que se nos plantee, también con los tratados supralegales. En el 75, inciso 22, hay 2 situaciones. La supralegalidad de los tratados y de los concordatos con la Santa Sede, son tratados también, finalmente, y la jerarquía constitucional de los derechos humanos allí enunciados o que se declaren en el futuro, con esta categoría. Es un juicio de comprobación. Se originó en un leading case en los Estados Unidos, Marbury versus Madison. Señalaría ahí 3 características de esta sentencia que luego hizo escuela en nuestro país y fue citada también por la Corte en varios precedentes del siglo XIX, fines del siglo XIX. Es un fallo complejísimo y que tiene mucha miga para desarrollar, pero señalo 3 características. La primera es que allí se hace mérito de la división entre los poderes constituyente, el que dicta la Constitución, y los constituidos. Y la segunda división, la que se da entre los poderes constituidos. En ese caso, poder judicial y poder legislativo, porque lo que se discute es la constitucionalidad de una ley. Así que yo creo que para mensurar la relación entre la soberanía popular y el control de constitucionalidad, no debemos perder de vista que hay una soberanía implicada del pueblo, de nosotros, a través de nuestros representantes, cuando nos dimos la Constitución o las reformas, que deben respetar los poderes constituidos, también el legislativo y también el ejecutivo, por cierto, el judicial, ¿no? Esta característica se le suma una segunda, y es que en Marbury aparecen los límites al control de constitucionalidad, porque ciertamente es un control que genera de por sí una enorme tensión con los poderes políticos. Y es el de las famosas cuestiones políticas no justiciables. Según lo interpreto, nuestra Corte Suprema lo ha utilizado desde antiguo, conocemos el leading case
Cuyen versus Llerena, pero creo que desde los 90, está el doctor Barra, que ha sido ministro de la Corte entonces, bueno, no sé si lo compartirá, creo que desde los 90 empezó a utilizarse, primero de modo incipiente, una expresión de reemplazo de cuestiones políticas no justiciables, que ahora se nota clarísimamente en la Corte en su actual composición. Y es que se habla ya de, como límite, de la existencia de agravio concreto. En un precedente, Iannuzzi, la Corte ha dicho, que rechazó, ¿no?, el reclamo, debe alegarse el agravio y debe probarse pormenorizadamente el agravio. Y esto tiene su origen en Marbury, porque Marbury entendió que la cuestión política era una cuestión en la que la parte no presentaba un agravio a sus derechos. En la tercera nota de Marbury que me interesaría destacar es que la decisión que tomó la Corte entonces contenía un arma secreta, y es la que le impedía al poder político desobedecer la decisión de la Corte. La Corte no le había mandado hacer nada al Poder Legislativo ni al Poder Ejecutivo. Declaró una inconstitucionalidad, reconociendo un derecho, pero no poniéndolo en ejercicio porque, según dijo, no tenía competencia para ello, por la propia Constitución Nacional. Es el desideratum de todas las Cortes, me parece. Dictar una sentencia y que no haya alternativa de los poderes políticos para desobedecerla. Esto es una excepción excepcionalísima. En realidad, la ríspidez sucede con dos circunstancias. Primero, cuando lo que se revisa es una norma legislativa o administrativa emitida por el poder político que está en curso de ejecución. Cuando se declara inconstitucional, lo hemos visto en la última etapa, normas dictadas por otra administración o por otro Congreso, no hay problemas. No hay mayores problemas, quizá tendría que matizar. Pero cuando lo que se examina es la norma que dictó el Congreso o el Ejecutivo que están en ejercicio, allí aparecen estas tensiones. Esto entonces pone de manifiesto la complejidad para ejercer el control. Creo que esta nota nos muestra la dificultad del ejercicio del control de constitucionalidad. Tiene antiguos antecedentes en nuestro sistema, el caso Sojo, por todos mencionado, Municipalidad de la Capital con el Hortondo, y yo diría un fallo muy reciente, Rodríguez Pereira, donde la Corte, es del año pasado, donde la Corte sostiene la viabilidad del control de constitucionalidad en dos tipos de argumentos. Uno histórico, dice y más, constitucionalidad de oficio, inconstitucionalidad de oficio. Dice, a lo largo de nuestra historia lo hemos ejercido casi como un deber. Y además de haberlo ejercido, y esto es un argumento histórico, aparecen allí las leyes sancionadas y demás, un argumento lógico. Dice la Corte, no hay caso en sostener la viabilidad del control de convencionalidad, como ella misma ha hecho, y el control de convencionalidad de oficio, si al mismo tiempo no hacemos mérito del control de convencionalidad. Allí habría una inconsistencia lógica. Esto en cuanto al, y fíjense cómo se unen, ¿no? Control de constitucionalidad, control de convencionalidad. Yo me atrevería a decir que en esta sentencia la Corte justifica, como en otras razones, el control de constitucionalidad basado en el control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? Voy a usar palabras también de un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También un juicio de comprobación entre, ahora, los tratados de derechos humanos
y el orden jurídico interno. Pero claro, aquí en el orden jurídico interno ingresa también la propia Constitución de los Estados parte. Me han dicho que tengo 5 minutos más, solo entonces una enunciación acerca de la diferenciación entre control de constitucionalidad y convencionalidad. Hoy no lo podemos discutir al primero, porque hay una norma expresa, el artículo 43 de la Constitución, que depara este control a todos los jueces, control difuso. No podríamos, por ley, establecer un control concentrado sin reforma de la Constitución. Es en materia de amparo, pero está expresado como atribución de todos los jueces del país. Este punto se complementa con el control de convencionalidad y se diferencia al mismo tiempo. Les decía, hay una diferencia. Y es que en el control de convencionalidad tenemos dos sujetos para la aplicación: tribunales regionales y tribunales nacionales. Su partida de nacimiento en el orden nacional fue en 2006, en el conocido fallo Arellano, y este criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue tomado por la Corte Argentina en el caso Maceo. Simplemente leo esto y lo dejo aquí y después, bueno, contestamos las preguntas. Me parece que resulta interesante reparar qué dijo la Corte en Maceo. No hizo más que escribir lo mismo que había decidido la Corte en Almonacid Arellano versus Chile. Cito: es consciente el Tribunal Regional que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley. Aquí reconoce el principio de legalidad. Y por ello están obligados sus tribunales internos a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que los obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. Y miren aquí, y que desde un inicio, es decir, desde que se sancionaron o emitieron, carecen de efectos jurídicos. Bueno, lo tengo que dejar aquí porque se agotó mi tiempo. Les diría que a partir de esta sentencia, la Corte Argentina ha tomado un camino que no es recto, no por bueno, sino por derecho, sino que ha matizado enormemente. Y a lo menos hay 3 líneas: una en materias de derechos humanos de la primera generación, otra en las demás materias, derecho penal, digamos, liberal, delitos comunes, y una tercera en materia de derechos económicos y sociales. Creo que hay algunas preguntas en este tema, así que lo dejo aquí y luego lo discutimos.